Julio Londoño Paredes fue un gran diplomático colombiano, miembro del Partido Liberal, ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia en países como Cuba y Panamá en su momento. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Londoño, bienvenido. Para mí es muy grato estar en contacto contigo, que soy un oyente asiduo. Ay, qué felicidad. Bueno, a ver, de todo lo que ha dicho Petro, a mí este trino que dice levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio, nuevas elecciones libres. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Petro hubiera ganado las elecciones como las ganó evidentemente María Corina, se las quisieran haber robado y dicen que hagan otra vez elecciones libres. Eso de convocar o de pedir que haya nuevas elecciones, que lo está pidiendo Petro ya abiertamente, y de alguna manera más sutil también Lula. María Corina ha dicho que no. ¿Cómo lo entiende usted? Yo creo que esa propuesta es una emboscada anunciada. Yo creo que Corina Machado no puede caer en esa situación. Ha habido unas elecciones en Venezuela que todo indica que fue un triunfo rotundo de la oposición. Otras elecciones naturalmente no tendrían el mismo resultado. Es imposible que lo tuvieran con la ola de represión que se ha realizado. Eso por una parte. Por la otra, hay que tener en cuenta que las sanciones, no es que se pueda pactar el levantamiento de las sanciones, porque hay sanciones por parte de algunos estados, entre otros Estados Unidos, etcétera. Pero también hay tribunales internacionales que están detrás de los responsables de la situación, la Corte Penal Internacional. Y eso no, por lo que se pacte en un momento determinado, se va a borrar de un momento para otro. Por lo tanto, yo creo que esa propuesta, que puede ser con muy buena intención, etcétera, es imposible de poder ejecutar en el momento actual y en la coyuntura actual. A mi juicio, Venezuela en este momento tiene una oportunidad única y feliz y naturalmente se tiene que aferrar fundamentalmente a los resultados de las elecciones del 28 de julio para de una vez por todas salir de la dictadura venezolana. Usted nos dice que eso es una especie de trampa, una emboscada, esas propuestas que se hacen. ¿Cómo le ha parecido a usted el papel de Brasil, de Colombia, de México, que ya se hizo a un lado? Algunos dicen que lo hace de buena fe, algunos dicen que de manera ingenua, algunos dicen que simplemente le está dando tiempo al régimen de Maduro. ¿Qué tal el papel de estos tres países en lo que está pasando en Venezuela? Bueno, mi impresión personal sobre eso es que México y Brasil actúan fundamentalmente con deseo de protagonismo en su política exterior. Son dos grandes potencias, etcétera, muy distantes de Venezuela. A México lo separa de Venezuela todo el mar Caribe, y Brasil, las ciudades principales brasileñas están separadas de los centros de población de Venezuela en más de 3.000 kilómetros. No es así la situación de Colombia. Tenemos una frontera viva, una frontera abierta, de 2.219 kilómetros. El país receptor, el país que en una condición u en otra va a recibir las consecuencias de la crisis venezolana, es Colombia. Y tiene que actuar con muchísimo cuidado y se está definiendo en alguna forma el futuro inmediato de Venezuela. Porque posiblemente Colombia en este momento no resistiría una nueva oleada de migración venezolana fuera de la que ya ha llegado a nuestro país. ¿Qué puede pensar uno del papel de China, de Rusia en todo esto? Para muchos ese podría ser el soporte del presidente Nicolás Maduro si América Latina se hace a un lado y si Estados Unidos, por supuesto, sigue ejerciendo presión. ¿Tiene posibilidad de sostenerse con esos apoyos? Yo creo que Putin está en unos líos muy complicados en este momento. Tiene una guerra con Ucrania muy complicada, muy difícil, con posibilidades incluso de volverse una guerra nuclear de baja condición, pero de todas maneras ser una guerra nuclear. Entonces, no creo que se vayan a abrir de frente a ayudar a Venezuela en este momento. Sería una cosa absurda y yo creo que Putin es lo suficientemente inteligente
para no cometer ese error. Por su parte, China es cautelosa. China trata en este momento de constituirse como el tercero en discordia entre las potencias y tiene intereses fundamentalmente de carácter económico, no necesariamente de carácter político, a pesar de que naturalmente China le puede estar ofreciendo y le puede dar un respaldo de carácter político a Venezuela que no que trascienda más allá de eso. Ahora, doctor Londoño, usted hablaba hace un momento sobre el tema de la amnistía general nacional e internacional y nombraba la Corte Penal Internacional. ¿Qué tan avanzado está realmente ese proceso contra Nicolás Maduro en la Corte Penal? Porque es que ahí el de Milosevic se demoró, ¿cuánto? ¿20 años? Sí, ahora las cosas están más apresuradas. Hace mucho tiempo hay denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional. No es una cosa de ahora. Se han hecho desde el propio Venezuela, diferentes sectores y diferentes grupos, y lo han hecho países, entre otros Colombia, en el gobierno anterior. Entonces, eso está más avanzado. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional hizo una declaración un poco inusual, diciendo que está haciendo un seguimiento de la situación. Pero de todas maneras, para una persona como Maduro y su grupo inmediato, es muy complicado en un momento determinado retirarse del poder y quedar sujeto en cualquier momento a que sea detenido en cualquier país o en cualquier condición, o que incluso en Venezuela mismo vayan a buscarlo para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Ese es un riesgo que podrían correr y ese riesgo de todas maneras lo tratan de evitar Maduro y sus allegados inmediatos. Y Maduro lo sabe. Ahora, teniendo, pues obviamente ese es un riesgo muy grande, pero si va a salir del poder, porque mucho se ha hablado de la posibilidad de que se vaya para Turquía, por ejemplo, incluso que la costa francesa le permiten parar, pero luego seguir. Y sí, el país que más ha sonado es Turquía para darle un asilo. ¿Qué tanta certeza de que esos acuerdos que se manejen a nivel de su país tengan un respeto internacional, o él quedaría pues abierto a un juicio internacional como le pasó, por ejemplo, a Pinochet? Y además hay otra cosa, es que no hay que olvidar que en Venezuela, fuera de los seguidores de Maduro, hay un grupo importante que son los chavistas, que son chavistas de corazón, que creen en la revolución pregonada por Chávez y todas esas cosas. Esa condición o una actitud de esas características por parte del señor Maduro lo condenarían incluso dentro de su propio país y sería un proscrito, no solamente en el mundo, sino en su propio estado. Me da mucho gusto tenerlo. Un gusto, doctor Londoño, y creo que, bueno, vamos a seguir seguramente hablando de todo esto que está ocurriendo. Hoy el tema, pues, Venezuela, a propósito de esto que dice ya tan abiertamente el presidente Lula y también el presidente Petro. Gracias y un gran saludo. Cordial salud.